estudiantes. Esos somos unos estudiantes, que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. Tú te ibas a esperar la respuesta de tu presidente, que al ver que estabas ahí, que eras joven, que eras estudiante, que eras idealista, te iba a dar una respuesta, te iba a dar una respuesta adecuada, porque tú no estabas pidiendo nada fuera de la razón, porque tú estabas luchando por algo en lo que creías y que te habían enseñado desde chico que era valioso. Tu bandera, tu patria, tu himno, tu todo. El CNH comprendió los costos de los excesos verbales y simbólicos de la noche anterior. De inmediato reiteró su disposición al diálogo. Aún así, los signos de endurecimiento aumentaron. El ejército apostó tanques en las afueras de la universidad y del Politécnico días antes del informe presidencial. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Aunque debilitado, el 13 de septiembre el movimiento daría una nueva batalla cívica que permanecería hondamente en el recuerdo de muchos, la llamada Manifestación del Silencio. Cerca de 200.000 jóvenes marcharon con pañuelos en la boca. Luis González de Alba la describiría así: de aquellas decenas y después de cientos de miles, solo se oían los pasos. El silencio era más impresionante que la multitud. Parecía que íbamos pisoteando toda la verborrea de los políticos, todos los discursos, toda la demagogia. El 18 de septiembre el ejército ocupa la ciudad universitaria y el 24 de septiembre el ejército toma el casco de Santo Tomás después de horas de batalla campal entre estudiantes y policías. Algunos líderes son detenidos y enviados a la cárcel de Lecumberri. La capital del país vive un estado de sitio apenas disfrazado. El día 30 el ejército sale de la ciudad universitaria. El 2 de octubre 3 líderes estudiantiles iniciaban las pláticas oficiales con representantes del gobierno en la casa de Barrosierra. El movimiento estudiantil declinaba de manera evidente. Mermados y golpeados, los dirigentes que quedaban libres convocaron a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. El 2 de octubre se reunieron entre 5 y 10.000 personas en la Plaza de las Tres Culturas, un lugar cerrado con apenas 2 accesos, una verdadera trampa natural. Queríamos que fuera un mitin muy rápido porque acabábamos de salir pues de la ocupación de las escuelas por el ejército. Entonces era llegar y salir rápido. Había una orden del CNH a todos sus miembros de no estar allí. Nadie más que el que iba a hablar. Y estábamos todos. Desde la mañana los tanques se habían apostado en los alrededores de la plaza. Junto a ellos, los soldados limpiaban sus bayonetas. Me dijeron algunas personas que llegaban allí, oye Luis, hay gente muy rara, hay unos muy pelones y traen un guante o un pañuelo blanco en la mano izquierda. Pues, bueno, pues han de ser policías. Se sabría después que se trataba del Batallón Olimpia, entrenado para la seguridad durante los Juegos Olímpicos, que rondaba el edificio Chihuahua donde se hallaban los oradores. Otros llegaban y decían, el ejército está en tal calle. Pues sí, en todo mitin, en toda manifestación, el ejército había estado vigilando a la distancia. No era nada extraordinario, está el ejército, pues sí. El ejército era comandado por el general José Hernández Toledo, el mismo que había encabezado la toma de la Universidad de Morelia en 1966, la irrupción en la Preparatoria 1 y la ocupación de la ciudad universitaria. Lo que yo no sabía era que eso era un cerco. Atrás del Chihuahua también había ejército que iba a avanzar bajo el edificio. Cuando un helicóptero empezó a volar por encima de la plaza, un helicóptero verde del ejército, volaba en círculos concéntricos. De pronto, los hombres del guante blanco subieron al tercer piso del edificio Chihuahua
Entonces me preocupé y le dije a los chicos, miren, están tirando bengalas, y si tiran bengalas significa que tienen la intención de disparar. Y como sabían que había estado en Vietnam, me dijeron, hey, tú ves las cosas como en Vietnam. Apenas me decían esto, empezaron los disparos. Aparecen un montón de manos haciendo esto. Manos con guante blanco, con trapo blanco. Aparecen haciendo así, ¡tas! Y se empiezan a oír paz, paz, y la gente corre. Los hombres del guante blanco obligaron a los líderes a tirarse al suelo. Y desde el barandal del tercer piso empezaron a disparar hacia abajo al azar. Y entonces el helicóptero y está, y el chamaco queda en el pasto. Yo tengo la idea como si lo hubieran clavado así. Entonces hubo un momento en que los que estaban disparando desde el barandal en el tercer piso hacia abajo, le dieron a soldados que en ese momento traspasaron el borde del edificio y le empezaron a disparar al batallón Olimpia. Los fusiles no los dirigían hacia arriba, los dirigían hacia abajo. Vi cómo caía la gente, los jóvenes. La misión del ejército, señala Díaz Ordaz en sus memorias, era impedir que los alborotadores tomaran la Secretaría de Relaciones Exteriores que se encuentra en el costado sur de la plaza. Los disparos venían de todas direcciones. Me sentí herida y gritaba que estaba herida, y mis gritos y los de los demás quedaban ahogados por las ráfagas de ametralladora. La matanza continuaba en la plaza. La gente se dispersaba aterrorizada, tratando de escapar de la lluvia de balas que caía sobre ella. El fuego nutrido duró poco más de 1 hora. A las 7:45 una tanqueta disparó contra la plaza. Que el grueso del fuego que se oyó durante tanto rato fue el ejército en ese cerco, con la gente en medio. Y allí vino la gran matanza. En su descripción de los momentos cruciales, el presidente señala: están disparando desde los altos de uno de los edificios cercanos. Son ellos los que están disparando. La balacera dura poco. El ejército respondió a los tiros que no sabía bien de dónde venían. La balacera continuó hasta las 11 de la noche. La lluvia comenzó a caer mezclándose con la sangre. Todavía al día siguiente se siguieron escuchando tiros aislados. Los detenidos esa noche fueron más de 2,000. Muchos fueron desnudados, golpeados, vejados. Hay redada de agitadores, prosigue la versión presidencial. Los detenidos son llevados al campo militar número 1 para ser examinados. Se practica una requisa de metralletas. Hubo clara consigna de no dejar huella de la matanza. Se apagaron las luces de la plaza y sus alrededores y se cortaron las líneas telefónicas. El ejército amenazó a los fotógrafos y a un periodista extranjero, lo hirieron con bayonetas para obligarlo a soltar el rollo de su cámara. Se impidió la entrada de las ambulancias a la plaza. La censura informativa se extendió a los hospitales, donde la policía impedía el paso de quienes llegaban a preguntar por algún familiar. Se contaba con que iba a haber represión, con que podía haber represión, pero no de la magnitud con la que se dio el 2 de octubre. Fue una represión feroz, inusitada, cobarde, que cortó de tajo con el movimiento y con la vida de más de 300 mexicanos. Por fin habían ganado sus muertitos, escribió Díaz Ordaz. En su opinión, lo habían logrado asesinando a sus propios compañeros. El 3 de octubre, la prensa habló de unos 20 muertos. En un libro publicado 3 años después, Elena Poniatowska citó el testimonio de una madre que desde una ventana buscaba a su hijo y que contó 65 cadáveres en un solo lugar. Díaz Ordaz, 9 años después de la matanza, concedió que murieron 40 personas entre estudiantes y militares. La cifra real se desconoce porque los cuerpos desaparecieron. Es probable que fueron quemados. A la mañana siguiente, recuerda un testigo, la plaza estaba roja de sangre que quisieron cubrir con aserrín. No es casual, declaró Octavio Paz un mes más tarde,
que los jóvenes hayan caído en la antigua plaza de Tlatelolco. Allí precisamente se encontraba, decía Paz, el templo azteca, Teocalli, donde se hacían sacrificios humanos. Los versos de un poeta náhuatl describían con exactitud lo ocurrido. Y el olor de la sangre mojaba el aire, y el olor de la sangre manchaba el aire. El 12 de octubre, 10 días después de la matanza, daban comienzo los Juegos Olímpicos bajo el emblema de la Paloma Blanca de la Paz. Minutos antes de que Díaz Ordaz los inaugurara, un grupo de asistentes al estadio de la ciudad universitaria hizo volar sobre el palco presidencial un gran papalote que representaba una paloma negra. Cuando Octavio Paz recibió la noticia de la matanza de Tlatelolco, renunció como embajador de México en la India. Lázaro Cárdenas no podía creer que los soldados de la revolución hubiesen usado sus armas contra los estudiantes. Un año después, al rendir su quinto informe de gobierno, Díaz Ordaz se refirió con detenimiento a los sucesos del 2 de octubre. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Al término del informe, un experimentado político le comentó a otro: el tapado es Echeverría. Colocando sobre sí toda la responsabilidad por la matanza, Díaz Ordaz le franqueaba a su secretario de Gobernación el camino a la presidencia. Díaz Ordaz estaba seguro de haber resuelto el rompecabezas de la conjura contra México. Lo cierto es que careció de tranquilidad el resto del sexenio. Sus problemas gástricos empeoraron. En 1970, Díaz Ordaz arribó al Estadio Azteca en un helicóptero. Debía inaugurar el Campeonato Mundial de Fútbol y se sometería al veredicto público. El repudio fue general. Lo recibió un plebiscito de chiflidos e insultos. Declaro solemnemente inaugurado el 9º Campeonato Mundial de Fútbol, Copa Jules Rimet. En 1977, Gustavo Díaz Ordaz fue nombrado embajador de México en España y se vio obligado a salir del aislamiento en que vivía. Cuando los periodistas le hicieron las preguntas obligadas sobre el 68, contestó acompañando las palabras con golpes en la mesa. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. Díaz Ordaz murió en 1979 de cáncer en el colon. De todos sus errores de apreciación, ninguno superaría a los contenidos en aquella frase. La historia la reescribiría así: México no fue el mismo antes y después de Tlatelolco, y no lo fue
en parte muy importante debido a Tlatelolco.